2 y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y dice así la palabra del Señor, Marcos capítulo 2. Por supuesto, siempre le recomiendo que tenga su libreta a la mano para que usted pueda hacer sus notas, por si acaso de pronto necesita hacer alguna nota. Marcos capítulo 12, vamos a leer del verso 1. Y no sé si lo alcancemos a leer todo, pero vamos a procurar leerlo todo. Marcos capítulo 12 y del verso 1 hacia adelante. Y esta es la parábola de los labradores malvados. Y dice así, el verso 1 hacia adelante. Entonces comenzó Jesús a decirle por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiesen de estos del fruto de la viña. Quiero que vaya poniendo mucha atención porque el Señor siempre habla por parábolas. Bueno, no siempre, pero a los discípulos, a la gente, le hablaba por parábolas y a los discípulos le explicaba las parábolas. Pero vaya poniendo atención, porque aquí nos dice, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a labradores y se fue lejos, y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que recibiesen de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles a otro siervo, pero apedreándole le hicieron en la cabeza, lo hirieron en la cabeza y también lo enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos golpeados, a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respecto de mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor con la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban aprenderle porque entendían que decía contra ellos aquellas parábolas, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Cuando estamos leyendo la palabra del Señor, Marcos capítulo 12, cuando estamos leyendo la parábola de los labradores malvados, es una continuación de cuando los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos le preguntan al Señor Jesús con qué autoridad haces todas estas cosas. Y él, por supuesto, le responde a ellos haciéndole unas preguntas si el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres. A lo cual ellos no respondieron, pero tampoco el Señor respondió. Yo quiero que vayamos de pronto en lo que es el texto y el contexto de la palabra del Señor. Porque la parábola de los labradores malvados nos dice el Señor algo muy precioso, refiriéndose al pueblo de Israel. Estaba hablando en parábolas, pero en sí estaba hablando de lo que era el pueblo de Israel. Por eso el verso 12 dice, y procuraban aprenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. ¿Y a qué refiere la parábola? La parábola refiere a que Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Los sacó con brazo fuerte de la esclavitud de los egipcios y
los plantó después de andar errando por 40 años, siempre bajo la mano protectora del Señor. Dios los establece en un lugar, Jerusalén. Él plantó su viña. Y estos labradores, cuando el Señor planta su viña, cuando el Señor está ahí, por la maldad de ellos, el Señor o ellos invalidan, porque es lo que dice Jeremías 31, 32, me parece exactamente, dice que aunque fui yo un marido para ellos, ellos invalidaron mi pacto. Entonces ellos rompen el pacto que el Señor hizo. La presencia del Señor los abandona prácticamente, no dejan de ser el pueblo de Israel, pero la presencia del Señor los abandona. Y a partir de ahí, ¿verdad? El Señor empieza a enviarle profetas, Jeremías, Isaías, Elías, Eliseo. Bueno, empieza a enviar muchos, buscando cómo atraer. Y es algo impresionante de pronto, porque el Señor les manda avisar. Por ejemplo, Jeremías capítulo 1, establece Jeremías como un instrumento de su boca, porque un profeta era la boca de Dios hablando al pueblo de Israel. Pero en el verso 11, verso 12, usted va a leer de Jeremías capítulo 1 que dice el Señor por medio de su palabra, ¿verdad? ¿Qué ves, Jeremías? Y Jeremías dice, veo una vara y el Señor le dice, bien has visto porque yo apresuro mi palabra. Después les dice al mismo Jeremías, ¿qué ves, Jeremías? Jeremías le responde, veo una olla hirviendo. Y el Señor le da la razón. Y esa olla hirviendo era la ira del Señor que se venía desde el norte contra el pueblo de... En otras palabras, lo que estamos leyendo en la parábola de los labradores malvados está haciendo referencia al pueblo de Israel. Está haciendo referencia a que no hicieron la voluntad de Dios. Y al no hacer la voluntad de Dios, vino el mismo Dios manifestado en carne y aún a él lo apresaron y lo mataron y lo echaron fuera de la viña, de acuerdo al verso número 9 de Marcos capítulo 12. Y el verso 10, el Señor Jesús, hablando de la viña, dice algo muy precioso. O el verso 9 es, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otro. Cuando está hablando de destruir, esto tiene que ver mucho con lo que son las profecías bíblicas, porque Jerusalén es destruida en los años 70 y prácticamente la nación de Jerusalén es destruida. Ciertamente quedan todo lo que es Jerusalén, pero es conquistada por los romanos en los años 70. Y aquí vemos que el Señor prácticamente está diciendo que vendrá y destruirá a los labradores malvados y dará su viña a otros. Cuando Jerusalén es destruida, la palabra de Dios viene hacia nosotros los gentiles. En ese proceso no lo quisieron. Y por supuesto a todos aquellos que reciban a Cristo. Dentro de los que recibieron al Señor están los apóstoles y todo el pueblo cristiano, que fue lo que se expandió. Vino esa viña, vino y nos la dio a nosotros. Lo que es la viña es la obra del Señor. Vino y la puso en nosotros los gentiles, ¿verdad? Una vez que el Señor pues asciende a los cielos, derrama, porque todo es una profecía bíblica en la palabra del Señor. Usted va, por ejemplo, a Joel capítulo 2, el verso 27, y va a encontrar en Joel capítulo 2 y el verso 27 cosas muy preciosas de la palabra del Señor. Déjeme llevarlo ahí rápidamente. Aunque estamos leyendo el libro y el propósito de pronto es que leamos el libro de Marcos, pero es importante que vayamos nosotros parte por parte gozándonos con la palabra, y espero que sea de bendición para su vida. En Joel capítulo 2, verso 27, escuche lo que dice:
Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro Dios, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Verso 28, después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Quiere decir que el verso 27 nos está diciendo que y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Y cuando el Señor Jesús viene, por ejemplo en Juan capítulo 3, vemos a Nicodemo viniendo por la noche y diciéndole al Señor Jesús: Rabí, maestro, sabemos que vienes de Dios, porque las obras que tú haces no las puede hacer nadie si Dios no está con él. Dese cuenta. Y al ver esto, prácticamente lo estaban reconociendo. Y Joel capítulo 2, verso 27 nos dice: conoceréis. Quiere decir que el pueblo de Israel se iba a dar cuenta. Pero hablando conforme a la viña, es el mismo vino, pero no les importó. Juan capítulo 1, verso 10 dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, porque amaron más las tinieblas que la luz. Eso está tremendo, la palabra. Déjeme llevarlo, porque no quiero que nada más usted me esté escuchando, sino que también usted pueda leer juntamente conmigo la palabra del Señor y se goce. Juan capítulo 1, y dije el verso 10 y no me equivoqué, porque a veces me puede fallar la mente. Dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dese cuenta que estamos hablando, o más bien estamos escudriñando la palabra del Señor de lo que es libro de Marcos capítulo 12, del verso 1 al verso 12, para que podamos tener un mejor panorama de lo que la palabra del Señor, cuando está hablando de los labradores malvados, cuando está diciendo de los labradores malvados, está diciendo que puso en sus manos una viña, edificó una torre, contrató a los labradores y se fue lejos. Y mire qué tremendo. Contrató a los labradores y se fue lejos. Ahora, la palabra del Señor dice que a su tiempo envió a siervos a los labradores para que recibiesen de estos el fruto de la viña. Los profetas, los siervos de Dios, Jeremías, Isaías, Malaquías, todos ellos venían enviados de parte de Dios, pero a todos los mataron. Verso 8, y tomándole, le mataron, los golpearon. Verso 3, mas a ellos tomándole los golpearon y los enviaron con las manos vacías. Y luego dice: volvió a enviar a otro siervo, pero apedreándole le hirieron la cabeza, y también lo enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, a este mataron, y a otros muchos golpeando a unos y matando a otros. El pueblo de Israel, de acuerdo a Jeremías capítulo 31, verso 32, invalidó el pacto del Señor. No lo quisieron, lo rechazaron. Él mismo vino tomando forma humana, el Dios manifestado en carne, y lo mataron. Y el Señor ahí es donde hace la pregunta en el verso 10, en el verso 9, ¿qué pues hará el Señor con su viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aun en la Escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Verso 12 dice: y procuraban aprenderle, porque entendían que decía de ellos aquella parábola. Ahora, ¿con quién estaba hablando? ¿A quién se estaba dirigiendo? Usted lo puede ver en Marcos capítulo 11 y el verso 27. Estaba hablando que estaba en el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y todo esto está ahí, y ellos entendían. Por eso es que de pronto lo dejaron, porque entendían
que estaba hablando contra ellos, pero se fueron debido a que la multitud, la aceptación que tenía el Señor Jesús hablando humanamente, era algo tremendo. Y quiero detenerme aquí, no voy a seguir más adelante, porque Dios nos deja la palabra del Señor. La palabra del Señor es como un espejo para nosotros, en la cual nos podemos ver reflejados, ponernos frente al espejo. Haga de cuenta que usted está aquí y estamos teniendo la palabra y este es el espejo del Señor. El Señor puso una viña en manos de labradores malvados. Desecharon el pacto del Señor. Y pregunta el Señor, ¿qué pues hará el Señor con la viña? Y eso es algo hermoso. ¿Qué pues hará el Señor con la viña? Vendrá y destruirá a los labradores malvados y dará su viña a otro. ¿Y quiénes son nosotros? Somos todos aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús. Pero ¿sabes? Dios ha puesto en nosotros una viña para que la cuidemos, para que la atendamos, para que esa plantita, el tronco, pueda dar frutos. Hay una porción en la Escritura que dice que las zorras pequeñas destruyen las viñas. Y son esas cositas que de pronto vienen, afectan. Y hace más de 2000 años que Dios puso su viña en nuestras manos. Pero va a venir a levantar a su iglesia. Y al igual que el pueblo de Israel se fue lejos, pero prometió regresar. Pero encontramos parábolas dentro de las Escrituras, como la parábola de los talentos, que nos enseñan que a uno le dio cierta cantidad, a otra cierta cantidad y otra cierta cantidad. Y Dios espera. Y aquí es donde me habla y me ministra el Señor. Porque cuando Él venga, va a venir esperando que haya frutos. ¿Te acuerdas de aquella parábola que leímos hace unos días en Marcos? No parábola, sino en Marcos capítulo 11, el verso 12 y el verso 20, que nos enseña la palabra de Dios, que Jesús de pronto tuvo hambre y vio una higuera frondosa y se arrimó a ver si encontraba algún fruto. Y no encontró ningún fruto y fue maldecida aquella higuera, y al siguiente día se secó desde su raíz. Por supuesto, estaba hablando de lo que vendría a Israel. Pero aprendamos de eso. Como decía mi madre, experimentemos en cabeza ajena. Y veamos y aprendamos que Dios es bueno y nos ha bendecido y nos da de su Espíritu Santo, y su Espíritu está en nosotros, pero seamos obedientes al Espíritu, y que el mismo Espíritu de Dios produzca en nosotros frutos. Porque un día va a venir el Señor y está a las puertas lo que estamos viendo. Pero al igual que al pueblo de Israel, al igual que la higuera,
al igual que el pueblo de Israel, va a venir para ver si hay frutos. ¿Y cuáles son los frutos del Señor que va a esperar de nosotros? Primera de Corintios, capítulo 13, verso 4. Dice algo muy precioso. El amor es sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo propio. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y si nosotros decimos tener a Cristo en nuestro corazón, pero estamos teniendo coraje con alguien, odiamos a alguien, vale más que nos arrepintamos, que le pidamos perdón a Dios. Y que nos volvamos al camino. Porque el Señor está a punto de regresar a levantar a su iglesia, pero así al regresar no hay frutos, aunque digamos que sabemos palabras, aunque nos conozcamos la Biblia, no va a servir de nada si no hay frutos. El Señor puso una viña en nuestras manos para que nosotros la cultivemos y para que dé frutos. Si no da frutos cuando el Señor aparezca, no va a servir de nada que hayamos hablado la palabra del Señor, que hayamos predicado, que hayamos echado fuera demonios. No sirve de nada. Mateo capítulo 7, el verso 22 hacia adelante. En Gálatas capítulo 5 hay algo hermoso que nos muestra la palabra del Señor. Y el verso 16. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Gálatas y le dice: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Te das cuenta? Amigo, amiga, hermano, hermana. El que practica tales cosas no heredará. Quiere decir que el Señor Jesús, al momento de aparecer, si en nosotros que nos ha puesto esta viña, que dice el libro de Marcos, en el verso 9, donde el Señor pregunta: ¿qué haré con estos labradores malvados? Y nos dice lo que va a hacer y que va a poner su viña en otros, que es en nosotros que ha puesto su viña. Y el Espíritu de Dios está en nosotros y tenemos un espíritu de poder para poder bendecir a otros, para no odiar. Si usted tiene rencores en su corazón y siente que algo lo apresiona, necesita a Cristo en el corazón. Ábrale su corazón a Dios, deje que Él venga a su vida, como lo hizo con mi vida hace muchos años cuando había rencores.
cuando había tantas cosas. Pero vino Cristo y destruyó las obras de la carne, y vino su Espíritu y me dio una vida nueva. Puso un viñero dentro de nosotros que provoca, que produce frutos si nosotros lo dejamos. Y ya no hay más rencores, ya no hay más odios en mi corazón. Ahora está el amor de Dios. Hay paz en mi corazón, y esa paz, usted que está batallando, usted que no aguanta, que no sabe, que siente ese tormento que lo está haciendo, necesita recibir a Cristo, necesita a Cristo en el corazón para que todo sea cambiado, para que usted pueda vivir en paz, pueda estar tranquilo y pueda dar frutos de lo Espíritu. En otras palabras, necesita recibir a Cristo en su corazón, porque es la viña que ha puesto, pero esta viña produce uvas, produce frutos preciosos. Y si usted le permite en este día, si usted le deja entrar en su corazoncito, hoy es el día de salvación para su vida. Esa viña está ahí y quiere ponerla en usted para que empiece a dar frutos de arrepentimiento de todo aquello que estamos haciendo mal. Y el verso 22 del capítulo 5 del libro de Gálatas dice: mas el fruto del Espíritu es amor, oiga, gozo, aleluya, santo es el nombre del Señor, paz. Usted que está atribulado, usted que se agarra la cabeza y dice: ya no sé qué hacer, necesita paz. ¿Sabe lo que necesita? Es a Cristo en su corazón. Eso es lo que necesita. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y si necesita paciencia, mira, aquí está: paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, necesita a Cristo. ¿No le gustaría entregarle su vida al Señor en este día? ¿No le gustaría abrir su corazón y permitirle al dueño de la viña que venga y ponga su viña en su corazón y que usted empiece a dar frutos del Espíritu de Dios? ¿Le gustaría? Hacemos una oración de fe. Le entrega su vida al Señor. Le permite a Cristo venir a su vida para que Él haga esa transformación y haya frutos del Espíritu en su vida. Esa viña venga a su vida. Y usted va a poder tener amor, gozo. Y no sea esa persona amargada que ha sido toda su vida, que todo le molesta, todo le cae mal. ¿No te has cansado de vivir esa vida? Hoy te tengo la respuesta. Hoy tu vida puede cambiar si le entregas tu vida al Señor. Vamos a orar. Si tú dijiste que sí, vamos a pedirle al Señor: Señor Jesús, en este momento, Padre, yo te pido perdón, porque tú mejor que nadie me conoces. Toda mi vida, Señor, ha sido puro enojo. Ha sido algo que no puedo controlar, Señor. Díselo con todo tu corazón. Ha sido una vida de infelicidad, Señor, pero hoy te entrego mi vida, Señor. Hoy te pido perdón, te pido que entres a mi corazón, Señor, y empiece a producir frutos de gozo. Que en lugar de enojarme, Señor, ahora pueda gozarme. Y cuando vengan aquellas cosas que me molestan, que me enojan, Señor, que yo pueda tener una paz. Entra a mi vida, Señor. Entra en mi corazón, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Transfórmame, cámbiame, Señor. Ya no quiero ser esa vida, vivir esa vida, Señor. Ya no quiero ser el mismo, Señor.
Perdona, Señor, todas mis ofensas que he hecho contra ti, Señor. Me arrepiento, Señor, pero ven a mi vida, Señor. Cámbiame, transfórmame, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Si usted hizo esta oración ahí, hoy puede cambiar. Ahora permítame pedirle a Dios por su vida, Señor. Yo sé que hay muchos hombres y mujeres que posiblemente van a estar viendo esta parte, Señor, y que en este momento hicieron una oración de fe, Señor, ahí solitos ellos, donde nadie, como yo lo hice un día, Señor, delante de ti, iba solo manejando, escuchando un mensaje. Y me cambiaste, Señor, y me transformaste. Y te pido por los que han hecho esta oración, Padre, en el nombre de Jesús, que los llenes de tu Espíritu Santo desde la cabeza hasta la planta de sus pies, Señor. Llénalos, bautízalos con tu Espíritu Santo, Señor, para que inmediatamente, no mañana, no después de 8 días, inmediatamente empiecen a dar frutos del Espíritu, Señor. Y que todo su entorno se ha cambiado y puedan ver las cosas diferentes, con gozo, con paz, con alegría, que ya no le afecten, pero eso solamente viene si tú vienes sobre ellos. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, ponemos a estos hombres y mujeres que hoy han hecho esta oración conmigo, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, Señor, y amén.